el demonio puso en mi corazón que yo debía quitarle la vida a mi mamá. Cuando levante el cuchillo para quitarle la vida a mi mamá, yo me acuerdo que mi mamá dio la vuelta. Cuando ella dio la vuelta, conoce la historia y el trasfondo de las personas. Aprende que antes del éxito está el proceso y la dificultad. Bienvenido a Cristiano Podcast, conociendo el proceso detrás del resultado. Bienvenido a este Cristiano Podcast, amados hermanos en Cristo. Qué bueno una vez más poder estar aquí conectado con ustedes. Quisiera iniciar con una breve oración pidiendo a Dios, su Espíritu Santo, que se derrame sobre cada uno de ustedes, que se derrame sobre cada uno de los que van a escuchar y ver este video, tanto sea ahora en vivo como grabado, no importa, Dios actúa igual. Que el Espíritu Santo descienda en tu casa, en tu familia, que penetre en tu corazón y que llene tu vida de mucha paz y de mucho discernimiento para que este mensaje pueda llegar a tu vida y pueda transformarlo en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno, mi hermano, mi hermana, que los podcasts anteriores han tenido tan buena retroalimentación, han llegado a tantas personas y hoy, benditos a Dios, sabemos que lo que vamos a vivir aquí va a ser maravilloso porque el proceso que vamos a conocer ahora, de verdad yo sé que va a tocar muchos corazones. Serán muchos los que al terminar este video dirán, si Dios lo hizo con él, también puede hacerlo conmigo. Así que en este momento recibo a mi hermano Pedro Luis Rosario. Bienvenido, Pedro Luis. mi amigo, Dios te bendiga. Un placer poder compartir contigo en este maravilloso espacio. Que el Señor te siga bendiciendo. Amén. Tanto en lo corporal como en lo espiritual, ya que también nosotros somos parte del elenco de Jesús Sana Hoy, somos compañeros Amén. de ese ministerio y para mí es un placer poder compartir mi testimonio de vida con tantas personas que están necesitadas y que carecen de la palabra de Dios. Estará compartiendo con ustedes tu hermano y tu amigo Pedro Luis Rosario, predicador católico desde la provincia de La Vega, República Dominicana. De verdad que una verdadera bendición poder compartir con mi hermano Pedro Luis. Como dice mi hermano Mikey Mendoza, acuérdense que es importante darle me gusta, suscribirse y compartirlo porque lo que viene es bueno. Y quisiera, Pedro Luis, inmediatamente comenzar, ¿verdad? Para mostrar tu proceso por los inicios. ¿De dónde viene Pedro Luis? ¿Cómo fue la familia de Pedro Luis? ¿Su infancia? ¿Quién es Pedro Luis Rosario? Pedro Luis Rosario siempre ha sido una persona cariñosa, una persona jocosa, una persona siempre curiosa también. Wow. Porque siempre me ha gustado lo que es la lectura. Desde chiquito siempre me ha gustado lo que es la lectura, porque siempre he dicho que la lectura te lleva a la sabiduría, pero la auténtica sabiduría te la da el Señor. Amén. Yo me acuerdo que en mi niñez yo viví una niñez bastante caótica, bastante dificultosa, ya que yo vengo de una familia disfuncional. Cuando yo tenía 10 años, mis padres se separaron. Wow. Entonces, de padre y madre, yo vengo siendo el mayor. Y eso me dolió bastante, porque yo siempre veía a mis padres juntos, unificados, pero viví esa etapa en mi niñez. Aparte de que vengo de una familia disfuncional, mis padres me enseñaron, mi amigo Ramón Tapia, lo que es el camino de la fe. Siempre participaba en la iglesia, siempre mi papá se preocupaba de que yo hiciera la confirmación, la primera comunión, y siempre me llevaban a misa los domingos, siempre. Amén. O sea que podemos decir que aunque Pedro Luis pasó por el triste proceso de la separación de su padre, divorcio, que yo veo siempre como factor común
este elemento. Cuando los padres se divorcian, generalmente yo siempre digo lo que más sufren las consecuencias son los hijos. Entonces, algo bueno que puede resaltar dentro de ello es que por lo menos le dejaron la mejor herencia, que es la herencia de la fe. Lo fueron encaminando en lo que era la primera comunión, los sacramentos, en lo que es ir a la iglesia. Sabemos nosotros que quizás no de la manera más adecuada, porque generalmente nos enseñan esos pasos de iniciación cristiana, pero tal vez no hay un seguimiento. Tal vez si hay un momento en la etapa de tu vida que tú dices, bueno, si papi y mami me dice que haga esto como niño, yo lo hago. Pero llega un momento en el que ya tú entras en un proceso, en una etapa de rebelde, y tú dices, si papi y mami no lo hacen, yo no lo voy a hacer. Tal vez si él no lo veía en ellos, y sobre todo que estaban separados, eso yo sé que iba a ocasionar cierta dificultad en la vida espiritual de Pedro Luis. Pedro Luis, después de que ya viviste este proceso tan difícil de la separación de tu padre, que ya fuiste creciendo, adolescencia, juventud, ¿dónde te guió la vida? ¿Dónde te llevó? ¿Qué es lo que realmente pasa en tu vida para que tú comiences a apartarte realmente de Dios? Yo me acuerdo que yo era una persona muy orgullosa, en el sentido, siempre presumía de lo que tenía. Por eso San Agustín tiene una frase bastante alusiva de lo que estoy hablando. San Agustín decía, ¿para qué buscar felicidad en el mundo si la auténtica felicidad te la da Jesús? También decía el apóstol Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 7, versículo 14, que la auténtica felicidad la da Jesús, que la felicidad que te da el mundo es una felicidad momentánea. Yo siempre fui también una persona picaflor, un hombre picaflor. ¿Cómo? Enamorado. Mira, ya tú sabes. Entonces, un gavilán. Ay, ay, ay. Incluso mi amigo Ramón Tapia, yo escribía poemas. Todavía yo lo hago todavía. Pero ya los poemas que yo escribo es para mi amada esposa. Amén. ¿Tú me entiendes? Para mi amada esposa. Entonces, yo me acuerdo que yo pertenecía a la pastoral juvenil de Cutupú. Cuando ya yo estaba en tercero de bachiller y en cuarto de bachiller, yo pertenecía a la pastoral juvenil. O sea que buscaba de Dios. Pero tenía unos amigos que me ofrecieron buscar más de Dios y me llevaron a una secta satánica que es la gnosis. Wow. ¿Qué significa la palabra gnosis? Conocimiento. Pero un conocimiento que viene de este mundo, que no viene de Dios. Hay que tener cuidado con eso. El apóstol San Pablo, en el libro de Colosenses, capítulo 3, dice que si ya nosotros fuimos rescatados por Cristo, ¿cómo es que nos dejamos inducir y cómo es que nos dejamos adoctrinar de personas que vienen con un conocimiento distinto al que ya conocemos del Espíritu Santo? Porque mira cómo a Pedro Luis lo llevaron por esta secta, la gnosis, que es muy conocida, que a lo mejor muchos conocen de ella. En los comentarios lo pueden ir expresando. A lo mejor algunos hasta pasaron por ella o saben, y quizá otros por primera vez lo van a utilizar, lo van a escuchar. Bueno, ahí en los comentarios usted puede ir expresándose sobre lo que conoce de la gnosis. Recordarle que todo lo que están viendo ya esta época pueden, ¿verdad?, etiquetarnos. Pueden etiquetarnos en Instagram a través de la página Mundo Espiritual. Puedes poner tu foto, tu video de podcast y nosotros te vamos a estar retuiteando en Instagram, Mundo Espiritual TV, o también a través del Instagram Ramón Tapia Oficial. Puedes mandarnos tu foto, tu video de prueba de dónde está viendo el podcast y también te vamos a estar retuiteando ahí. Pedro Luis entró a la gnosis y ustedes verán cómo esto comienza a cambiar su vida. ¿Qué pasó, Pedro Luis, después de esa propuesta de llevarte a obtener el conocimiento, como dicen? Mi amigo Ramón Tapia, mi hermano que me está viendo, muchos consideran la gnosis como una religión. La gnosis no es una religión.
es una secta satánica. Incluso en el tiempo de Juan el discípulo amado, había una persecución. Incluso Juan tenía una persecución con los gnósticos, con los cátaros y con los cabalistas en aquel tiempo. Cuando yo entré a la gnosis, me estaban brindando un conocimiento que según ellos venía de la palabra de Dios, pero no venía de la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo expresa en 1 de Corintios capítulo 6, versículo 19, que todo está permitido, pero no todo me conviene. A veces buscamos un conocimiento que nos puede distorsionar el conocimiento de Dios. En la gnosis, uno tiene que pasar por 3 etapas. En la gnosis hacen diferentes rituales ya en la segunda etapa, pero en la tercera etapa de la gnosis, para tú entrar a la tercera etapa, tienes que ofrecer a tu papá o a tu mamá o a un hijo tuyo. Lo tienes que ofrecer al demonio. Wow. Que el Señor reprenda. Entonces, en la tercera etapa, tú entras a lo que es, o sea, te consagran como sacerdote negro. En la gnosis hay una diaconisa y una sacerdotisa también en la gnosis. O sea que la gnosis prácticamente es una secta satánica. Cuando yo entré a la tercera etapa, yo me acuerdo que el sacerdote negro, el líder de esa iglesia, me dijo que para yo entrar a la tercera etapa, yo tenía que ofrecer a mi papá, a mi mamá o a un hijo mío. Entonces yo le dije al sacerdote negro que yo sería incapaz de quitarle la vida a mi mamá o a mi papá, que era lo único que tenía en aquel entonces. Entonces, cuando yo traté de salir de la secta satánica, de la gnosis, los amigos que yo tenía trataron de matarme a mí. Wow. A mí mismo. Incluso yo le dije a mis supuestos amigos que antes de ellos matarme a mí, lo mataba yo a ellos. Porque yo era una persona impulsiva. Yo era una persona que no tenía control de mí mismo. Era una persona que se le importaba, como quien dice, desgraciarse la vida con otra persona. Te lo digo francamente, mi amigo Ramón Tapia. No, y así debe ser. Fíjense cómo a veces nosotros aceptamos ofertas, propuestas. Ya lo decía Nano en época que en un momento en una fiesta triste, donde había muchos cristianos, Dios utilizó uno que fue el que lo invitó a la droga. Entonces miren cómo Pedro Luis, uno en el grupo juvenil, lo invita a la gnosis. Pero cómo esto comienza a distorsionar la vida y cómo le comienzan a hacer exigencia de hacer cosas que va a destruir su vida por completo, porque le estaban exigiendo la vida de su padre, su madre, un hijo. Claro, no tenía hijo en ese momento, no lo tiene ahora. ¿A quién voy a ofrecer? Voy a ofrecer a mi padre o a mi madre. Entonces te van involucrando y llevándote por una propuesta, una oferta que tú aceptaste en un momento y te van destruyendo la vida. ¿Qué pasó, Pedro Luis, después de poder realmente salir de esa secta? ¿Qué pasó con tu vida? ¿Cómo es que llega la depresión a ti? Cuando salgo de la gnosis, mi amigo Ramón Tapia, ahí comienzo a vivir una vida vacía, como la vivió el hijo pródigo. O sea, me aparté por completo de la casa del Padre, por completo, porque en la gnosis yo tuve que estudiar cosmología, astrología, filosofía esotérica y también practiqué lo que es la magia negra y la magia roja por completo. Entonces tenía la mente confundida completamente de tanto conocimiento que aprendí en el mundo de la gnosis. Luego, 4 años después de salir de la gnosis, caigo en una depresión.
Incluso la depresión viene siendo la enfermedad del siglo, la depresión. La depresión viene siendo como un mundo lleno de falsedad. La depresión va consumiendo el alma y el corazón y va disminuyendo lo que es la fe espiritual de una persona. ¿Qué sientes tú que fue lo que te llevó a esa depresión, Pedro Luis? ¿Qué te llevó a ello? Bueno, lo que me llevó a la depresión fue, en primer lugar, las heridas que yo tenía de mi niñez. O sea, yo venía de una familia disfuncional. A mí eso me causó un trauma, una herida profunda. Ver la separación de mi papá y mi mamá. También, aparte de todo eso, yo sentí que en mi adolescencia mis padres no me prestaban la atención que yo ameritaba en aquel tiempo. Entonces todo eso me fue causando un vacío existencial en el corazón. Por eso yo me sentía vacío. Aparte de todo eso, el mundo me ofreció una felicidad momentánea, una felicidad placentera, y por eso caí en la depresión. Y hay muchas personas que están en ese mundo. ¿Y hasta qué punto te llevó a esa depresión? Que hemos conocido nosotros niveles de depresión. Hay gente que está en una depresión crónica donde ya no quiere comer, no se quiere bañar, no quiere salir. ¿A qué punto llegó Pedro Luis con la depresión? Yo me acuerdo que cuando caí en la depresión, yo estuve en manos de psiquiatra. En manos de psiquiatra y en manos de psicólogos. Tenemos un mal concepto de lo que es el psicólogo y de lo que es el psiquiatra, porque yo soy farmacéutico. El psicólogo es el que orienta y el psiquiatra es el que medica. Exacto. Entonces, a veces confundimos un problema espiritual con un problema psicológico. Y a veces también confundimos algo psicológico con algo espiritual. Pero en el caso mío, yo tenía algo psicológico, pero también espiritual. Porque yo vengo de una contaminación espiritual, de la gnosis. Pero también tenía traumas de mi niñez. Exactamente. Estando en esa depresión profunda en manos de psiquiatra, que yo sé que a lo mejor muchos están aquí mirando este podcast y también han pasado por esa depresión fuerte. He conocido personas que me dicen, hermano Ramón, llevo 10 años sumergido en la depresión. He conocido personas que por más que usted le ora, por más que le habla de Dios, por más que intenta, siempre están pidiendo oración por la depresión. Usted le da un mensaje ahora mismo y al par de minutos ya le dice a usted que ya no aguanta, que no resiste, que tiene una depresión, una tristeza muy grande. Entonces, me pregunto y te pregunto, Pedro Luis, esa depresión que te sumergió, que tuviste en manos de psiquiatra, ¿qué provocó en tu familia? ¿A quién pudiste afectar fruto de la misma depresión en tu familia? Wow, qué pregunta tú me has hecho, mi amigo Ramón Tapia. Cuando una persona está depresiva, también afecta el entorno familiar también. Porque cuando un padre ve a un hijo depresivo, también el padre o la madre también se ve afectado también. Igual también si tú tienes una pareja, también eso afecta también el noviazgo o afecta también el matrimonio. En el caso mío, yo todavía no estaba casado, estaba en un noviazgo con mi amada esposa. Eso estaba afectando el noviazgo mío. Incluso muchas veces yo le decía a mi amada esposa, búscate otro hombre. Siempre le decía eso. Tú no vas a ser feliz conmigo. Y ella siempre me decía, mi amor, tú y yo juntos vamos a salir de esa depresión que tú tienes. Y yo no te voy a dejar solo. Por eso yo siempre llevo ese texto bíblico
en mi corazón Eclesiastés, capítulo 4, versículo 12. Uno puede ser vencido, pero dos no. Porque dos personas pueden resistir. Pero si el demonio te ve solo, te va a atrapar y te va a devorar. Y yo me acuerdo que siempre mi amada esposa me decía, tú y yo juntos vamos a salir de esa depresión. ¿Cuáles son los síntomas de una persona depresiva? Se aísla, se siente solo, tiene un sentimiento de culpabilidad, se siente una persona insignificante, siempre está aislado en una habitación. Esos son los síntomas de una persona depresiva. También tiene pensamientos negativos. Exacto. Y esos pensamientos negativos, mi amigo Ramón Tapia, se queda alojado en el subconsciente de la persona. No sé si tiene otra pregunta. Claro que sí, porque yo sé que en ese momento tan doloroso que ya tú dijiste, afectó a tu pareja, en ese caso tu novia, pero también afectó a tu madre, afectó a tu padre. Entonces, ¿cuál fue la situación que realmente te destruyó para llevarte a un punto tal en el que tuviste una situación tan dolorosa con tu madre? Quisiera que no hablara de eso, quisiera que me hablara de cómo la depresión te llevó incluso a conspirar con tu propia madre. Yo me acuerdo que yo dormía con mi mamá y yo le cedí mi cama a mi papá. Entonces, yo de verdad tenía el corazón bastante destruido y quebrantado, porque sentía que nadie me escuchaba. A veces yo andaba buscando una persona con quien desahogarme y no la tenía. Wow. Tenía dos supuestos amigos en aquel tiempo y me dejaron solo en la depresión, en esa etapa. Y eso son una de las cosas que más afecta a una persona que está depresiva. Cuando una persona está depresiva, quiere hablar, quiere comunicarse, quiere desahogarse. Entonces, a veces uno anda buscando una persona con quien desahogarse. Entonces, a veces uno encuentra una persona que lo lleva más a profundizar más la depresión. Entonces, yo me acuerdo que yo duré varios meses en un tratamiento psiquiátrico, tomando medicamentos antidepresivos. Y yo me acuerdo que yo me tomaba la pastilla, pero cuando se me iba el efecto de la pastilla, volvía a lo mismo. Me acuerdo que la última consulta que yo hice en el psiquiatra me diagnosticó a mí con esquizofrenia. Wow. Porque yo tenía una vinculación de esquizofrenia, de depresión con ansiedad. Yo tenía depresión y también tenía ansiedad. Entonces el médico, como no tenía conocimiento de lo que es el mundo espiritual, desconocía el vacío que yo tenía en el corazón, de dónde yo venía, de dónde trascendía la depresión que yo tenía. Yo me acuerdo que cuando él me diagnostica esquizofrenia, yo le digo a él, el que tiene esquizofrenia es la abuela suya. Así mismito se lo dije. ¿Por qué? Porque yo conozco esa enfermedad, lo que es la esquizofrenia. Yo la conozco. Yo sé lo que es una persona esquizofrénica. Incluso yo le dije al psiquiatra, yo no vengo más a visitarlo a usted, porque yo sé que el Señor, a pesar de todo, de la confusión que yo tenía una fe tremenda de que el Señor me iba a sacar de ese mundo tan profundo de la depresión. Y yo le dije al psiquiatra, yo me voy del consultorio porque yo tengo la esperanza de que el Señor me va a sanar. Cuando salgo del consultorio, mi amigo Ramón Tapia, llego a la casa. Cuando llego a la casa,
entro a la habitación porque siempre quería estar solo. Cuando entro a la habitación, ahí la soledad se apoderó de mí. Y yo me acuerdo que yo escuché una voz que me decía, mátate o mata a tu mamá. Wow. Yo me acuerdo que el demonio, que el Señor reprenda, puso en mi corazón de que yo tenía que ir a la cocina donde estaba mi mamá y quitarle la vida a mi mamá. Wow. Porque dice en Juan capítulo 10, versículo 10, que el demonio tiene un objetivo: robar, matar y destruir. Pero Dios ha venido a darte vida y vida en abundancia. Entonces el demonio quería atacarme por lo que yo más amaba, a mi mamá y a mi papá. Pero yo siempre he tenido más comunicación con mi mamá que con mi papá. Y yo me acuerdo que el demonio me expulsó a la cocina. Y ahí estaba mi mamá. Yo me acuerdo que ella estaba cocinando ahí en ese momento. Y el demonio puso en mi corazón de que yo debía tomar un cuchillo que estaba encima de la meseta y quitarle la vida a mi mamá. Mi amigo Ramón Tapia. Yo quiero decirle algo a las personas que me están viendo. Si tú tienes a tu mamá, valórala. Mira, mi mamá ahora mismo está pasando por un proceso de diálisis. Ahora mismo mi mamá está pasando por un proceso de diálisis. Y tú ves a tu mamá sufriendo. Yo me acuerdo que la primera diálisis que le dieron a mi mamá, yo estaba ahí. Y yo me acuerdo que en aquel entonces el demonio puso en mi corazón que yo debía quitarle la vida a mi mamá. Cuando levanté el cuchillo para quitarle la vida a mi mamá, yo me acuerdo que mi mamá dio la vuelta. Cuando ella dio la vuelta y vio que su propio hijo le iba a quitar la vida, lo único que le llegó a la mente a mi mamá fue entrar su mano derecha en el bolsillo y sacar el Santo Rosario. Hermano que me está viendo, yo no creía en esto. Para mí esto era un amuleto. Para mí esto era un talismán o una superstición. Y yo me acuerdo que cuando mi mamá sacó el rosario, en el momento que yo le iba a quitar la vida con un cuchillo, yo me acuerdo que el rosario se rompió en las manos de mi mamá y el cuchillo se me cayó. Wow, gloria a Dios. Fue algo tan tremendo. Incluso en ese momento yo sentí la presencia del Señor. Oye, porque el cuchillo se me cayó. Oye, fue algo, un mecanismo que tuvo mi mano en ese momento, que fue algo sorprendente. Oye, se me cayó de la mano y el rosario se rompió en la mano de mi mamá. Y mi mamá comenzó a llorar y me abrazó en ese momento. La verdad que escuchar esto, mis hermanos, es tremendo, es maravilloso. Es realmente para nosotros despertar y entender lo que es la gratuidad del amor de Dios en nuestra vida. Miren cómo Él llegó a un punto de querer quitarle la vida a su madre, agarrar el cuchillo, y en el momento en cuando el enemigo estaba poniendo en su mente, en su corazón, que efectuara la acción, su madre sacó este rosario, se rompió el rosario y se le cae el cuchillo. La verdad que es tremendo, bendito sea Dios. Hay gente que no cree, hay gente que no confía,
Hay gente que duda, pero esto habla del poder de Dios. Y esto habla del poder de intercesión de la Madre Santísima y del poder del Santo Rosario. Aleluya. Amén. Que solamente sacando el rosario, rompiéndose el rosario, se cae el cuchillo, como evitando lo que iba a pasar. Y miren cómo él dice, lo que él más ama era lo que el enemigo quería arrebatarle. Porque hoy el sufrimiento más grande de él es ver a su madre en este proceso de diálisis. Es terrible, pero Dios es misericordioso y grande. Pedro Luis, ¿cómo Dios está en ese punto, termina liberándote, transformándote y sacándote? ¿Cómo llegó tu encuentro con Dios para tu conversión? Yo me acuerdo, mi amigo Ramón Tapia, que luego de ese acontecimiento con mi mamá, al otro día, yo me levanté sin esperanza, sentía mi corazón quebrantado y tenía mucha confusión. Incluso yo le dije a mi papá que se quedara solo con mi hermano menor. De padre y madre somos dos, yo soy el mayor. Y yo me acuerdo que yo le estaba dando la llave de mi motor a mi papá. Y le estaba diciendo que iba a renunciar en la farmacia también. Porque la depresión me estaba afectando en todos los ámbitos. En mi vida religiosa, me estaba afectando también en mi vida amorosa con mi amada esposa. En la relación con mi papá y mi mamá me estaba afectando también. Y también me estaba afectando en mi trabajo también. O sea, fue algo bastante caótico que viví. Y yo me acuerdo que mi papá en ese momento me dijo unas palabras que nunca se me van a olvidar. Mi papá nunca en su vida ni había dicho que él me amaba. Wow. Yo le dije, papi, yo no quiero seguir viviendo. Y papi me dijo en ese momento, Pedro Luis, tú sabías que yo te amo, que tú eres importante para mí. Decía San Agustín, yo me identifico mucho con la vida de San Agustín, este gran santo de nuestra iglesia católica. Y él decía que el que ama sufre, y el que sufre aprende a amar hasta el mismo sufrimiento. Y cuando papi me expresó esa palabra, él comenzó a llorar. Y me dijo, Pedro Luis, yo te amo. Y esa palabra me dio fuerza. Me acuerdo que fui al trabajo, pero cuando vengo de trabajo, en mi casa no hay nadie. Entro a la habitación. Cuando entro a la habitación, ahí la soledad, la tristeza se apodera de mí. Y el diablo pone en mi corazón de que debía de quitarme la vida. Yo me acuerdo que yo me paré de la cama, fui al gavetero. Incluso cuando fui al gavetero había un gilet y yo no había comprado gilet. Wow. Y el demonio puso en mi corazón de que yo debía utilizar ese gilet, ponérmela en la muñeca y cortarme las venas. Yo me acuerdo que yo me dejé llevar de esa voz. Me puse el gilet en la muñeca y cuando intenté cortarme las venas, escuché la voz del Señor que me dijo, Pedro Luis, no lo haga porque tú eres un instrumento escogido para mí. Yo me acuerdo que a mí se me cayó el gilet, caí al suelo llorando. Me pasó como el apóstol Pablo, que cayó al suelo. Gloria a Dios. Pero cuando yo me levanté, ya yo era un joven nuevo para la gloria del Señor. La conversión mía inició en ese momento. Mi búsqueda
en el Señor inició en ese momento, porque yo buscaba de Dios, pero me alejé de Dios por un momento. Amén. Porque la conversión es individual, pero luego que tú inicias tu proceso de conversión, tú tienes que compartir tu conversión. Amén. Hasta que yo tuve ese encuentro personal con Dios en ese seminario, Vida en el Espíritu, que lo hicimos juntos. Oh, ¿tú lo hiciste Recuerda, conmigo? sí. Claro. Ya, no recordaba nada. Sí, hicimos ese seminario, Vida en el Espíritu. Me acuerdo que lo hizo Luis también, Luis Tavares. Luis también, que pertenece a esos sanadores también. Ya. Lo hicimos todos juntos. No recuerdo, que hace mucho tiempo, muchos años, pero sí, realmente el seminario Vida del Espíritu es tremendo para honra y gloria de Dios. Para una persona encontrarse verdaderamente con el Señor es una experiencia maravillosa que yo invito a que todos puedan vivirla. Entonces Pedro Luis se encontró con Dios a través de ese suceso. Después de todos estos años, ¿quién es Pedro Luis hoy en día? Bueno, hoy en día, Pedro Luis Rosario es el joven más feliz del mundo. Feo pero feliz. No, yo me siento, incluso el que tiene el Espíritu Santo, hasta más buen mozo es pobre. Pero era el más feliz. Oye, el más feliz, el hombre más buen mozo del mundo. Yo vengo siendo el Ken espiritual de mi amada esposa. Oye, felizmente casado por la iglesia. Amén. Felizmente casado por la iglesia. Dios me ha bendecido con un apostolado maravilloso. La gloria sea para el Señor. Prácticamente he recorrido República Dominicana completa. Gloria a Dios. Y el año pasado Dios me dio la oportunidad de ir de misión a Colombia, donde duré 15 días de misión. Gloria a Dios. Fue algo maravilloso y de verdad yo les exhorto a todos los jóvenes, a todas las personas que están viendo esta entrevista espiritual, de que busquen de Dios. Siempre el hombre y la mujer tienen una sed sedienta de Dios, como le expresó el salmista en el Salmo 69. Señor, te busco y no te encuentro, tengo sed de ti. Así que si tú tienes la oportunidad de buscar de Dios, para buscar de Dios, usted no tiene que tener una edad específica. Ahora que usted está joven y tiene fuerza, busque de Dios para que usted vea lo hermoso que se va a poner. Amén, gloria a Dios, aleluya. Hermanos, hermanas, gracias, ¿verdad?, por estar aquí. Ha sido una entrevista, ¿verdad?, muy interesante. Hemos conocido este proceso maravilloso, como Pedro Luis de servir a Dios a través de un grupo juvenil pasa a la gnosis, donde ahí prácticamente se le destruye la vida, le distorsiona la mente, realmente cae en una depresión profunda que lo lleva al punto de querer quitarse la vida a él, pero también de querer acabar con la vida de su madre. Y de verdad que ha sido un proceso que yo sé que va a tocar mucha vida, muchas personas. Sé que le ha tocado a todos ustedes que están ahí escuchando, mirando, y va a tocar a todos los que ustedes bendigan a través de que le envíen este enlace y lo compartan con esa persona. Recuerden que también pueden poner su pequeño video, su imagen, lo pueden etiquetar en Instagram, en mundoespiritual.tv, y también en Ramón Tapia Oficial. Vamos a estar retuiteando su foto y su video para gloria de Dios. Así que gracias por estar aquí. Terminamos como siempre con una breve oración. Le voy a pedir a mi hermano Pedro Luis que cierre con ella, y a ustedes abundantes bendiciones en su vida. Cerramos con esta oración, Pedro Luis. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te glorificamos, Señor, en este momento, por el don de la vida y por el don de la salvación. Señor, te presento a tantos hermanos que están sumergidos en la depresión, en la ansiedad. Señor, te presento a tantos hermanos que están teniendo pensamientos negativos, que no pueden conciliar el sueño, que andan buscando la paz,
que andan buscando el camino del bien, el Señor en este preciso momento te está dando la paz que tú tanto estás buscando. Yo no sé si le estoy hablando a un joven que está depresivo. Yo no sé si le estoy hablando a una persona que está pasando por un proceso en el matrimonio o en la familia. Jesús te quiere sacar de esa depresión y te quiere dar una vida nueva. Quiere llenar el vacío existencial que tú tienes en el corazón. Sepultamos en el nombre de Jesús la depresión, la ansiedad, el dolor, la tristeza, el desosiego, todo pensamiento negativo. Sepultamos en el nombre de Jesús todo lo que no venga de Dios, todo problema espiritual queda sepultado en el nombre de Jesús y que la presencia del Señor acampe en tu corazón en este momento. Gracias, Señor, porque tu compasión y tu misericordia se ha manifestado en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Será hasta una próxima entrega. Que Dios me lo bendiga a todos. Suscríbanse y compartan este podcast con tanto necesitado. Bendiciones.